Perfecto, pues mira, os cuento muy rápido quién soy y vamos al grano. Yo me llamo Mario. Yo empecé con esto de las startups allá por el año 2013. Intenté montar una compañía con 20 y poquitos años e hice absolutamente todo lo que no hay que hacer. O sea, todos los errores cometidos y por cometer los hice. Y a partir de ahí decido dar un paso atrás, ¿no? Y intentar aprender de los mejores emprendedores e inversores que tenía a mano. Y ahí, pues, da la casualidad que entro en una aceleradora que se llama Intellectium, donde ayudo a conseguir inversión para startups, o sea que estaba todo el día básicamente haciendo DEX, y coincido con el que fue socio de Carlos Blanco. De ahí me presentan y empiezo a colaborar con él, ¿no? En primer lugar en Connector, donde estoy en varias ediciones ayudando a las startups aceleradas y posteriormente en Encomenda. En Encomenda entro en el año 2016 como primer analista del fondo y primer empleado cuando éramos un PowerPoint y teníamos que levantar 24 millones de euros para invertirlos, hasta día de hoy, ¿no? En Encomenda 1 invertimos en 40 compañías. Estuve hasta el año 2022 full time con Encomenda, todo el periodo de inversión. Durante esa etapa, y ahora es donde explico un poco el porqué de esta charla, perfectamente pude hablar con 7.000 emprendedores, porque era la persona que se dedicaba dentro del fondo a hablar con todo, y a mí me obsesionaba hablar con cualquier emprendedor independientemente de si veíamos que podía tener encaje o no dentro de la tesis de inversión de Encomenda, porque en el SEED, como os digo, el PowerPoint es importante, pero lo importante especialmente es la persona. Decido dar un paso atrás porque, bueno, digamos que la parte de inversión estaba bien, pero yo quería ejecutar. Entro a trabajar en Bit2Me. Bit2Me es el exchange de cripto más grande de España. Empezamos, o sea, cuando yo entré éramos 150, llegamos a ser 320. Ahora no sé cuántos son, deben ser unos 200. Y decido dar otro pasito atrás. Da la casualidad de que vuelvo a involucrarme con Encomenda, con el segundo fondo que justo lo acabamos de lanzar. Y ya en este primer mes hemos hecho las 7 primeras inversiones. Ahí estoy como Venture Partner, echándoles una mano, pues recibiendo proyectos, dando feedback, compañías en las que invertimos en sectores que puedo llegar a conocer un poco más, pues mirar de ayudarles un poco. Y a eso le dedico pues el 5% de mi tiempo y el 95% restante lo dedico a la formación. Yo cuando estaba en Encomenda, una cosa que me gustaba mucho era hacer píldoras de contenido, clases, ebooks para emprendedores, que de hecho, si queréis, os dejo por aquí en la parte de notas donde podéis verlo, a ver si se carga. Pero si no era, bueno, si vais a Encomenda, la parte de Encomenda Community, donde ahí tenéis pues las guías, ebooks, webinars y demás, esto lo montaba yo, pero le dedicaba un par de minutos al día en mis ratos libres y porque me apetecía, ¿no? Entonces, ahora me he unido a Núcleo, ¿vale? El Venture Builder de Carlos, para hacer un programa educativo y formativo para emprendedores dentro del sector digital, donde vamos a ver o donde vamos a formar a emprendedores en muchos temas, ¿no? Uno de los cuales es la sesión que vamos a ver ahora, ¿vale? Que es precisamente el tema de los pitches. ¿De qué hablamos ahí? Y ya con esto ya me callo. Pues desde temas vinculados a errores que hacen los emprendedores, temas de pactos de socios. Por ejemplo, ayer hablaba con un emprendedor que tenía un amigo que vendió la empresa por 100 millones de euros y ese emprendedor recibió 0 euros, ¿no? ¿Por qué? Porque no entendió bien ciertos temas de pacto de sus socios. Pues este tipo de temas que suelen acabar siendo el 95% de los errores que cometen los emprendedores, pues ahí es donde nosotros entramos a formar a esos emprendedores, no para enseñar la fórmula del éxito, porque como os decía, la fórmula del éxito no la tenemos ninguno, pues si no seríamos millonarios, sino para, como mínimo, minimizar las opciones de fracaso. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora sí que me callo, os comparto pantalla y yo os animaría a quedaros hasta la final de la sesión porque ya os enseñaré, nada, en un par de minutos lo que es Núcleo Founders y ahí es donde os daré la sorpresa que esto no lo sabe ni Enric y le va a coger un poquito de sopetón, ¿vale? Pero os he preparado una cosilla. Comparto pantalla, me decís a ver si lo veis bien. A ver, un segundo.
Vale, ¿veis mi pantalla? Sí, Vale, tenía preparado dos modelos distintos, ¿vale? Y no decidía mucho, o sea, no supe decidirme cuál de los dos hacer. Entonces, como os decía, al final hay tropecientos templates de cosas que podéis hacer, no hacer y demás. Y he decidido hacer totalmente lo opuesto, que es poneros ejemplos, o sea, ver el modelo y comparar un modelo con el otro, para directamente decir, oye, que veáis que no existe una fórmula matemática mágica de cómo hacer un deck, pero sí ver cosas que se pueden hacer y aplicar a vuestro modelo. No os preocupéis por tomar notas, porque como os digo, os enviaré ambos, ambos templates. ¿Os parece? Vale. Como norma general, como os comentaba antes, por si hay alguno que se haya unido más tarde, el deck, como os digo, es el currículum que tiene que generar una siguiente conversación, ¿vale? Y es muy importante que entendáis, y ahora me pongo otra vez la gorra de inversor de cuando estaba como inversor, que un inversor de cada 100 proyectos que ve o recibe, acaba teniendo 40, 50 llamadas, acaba teniendo 20, 30 calls de validación con un partner, acaba haciendo 5 o 6 partners meeting, acaba presentando dos oportunidades a comité de inversión e invierte en una, ¿vale? Tenéis que entender que esto es un funnel. ¿Por qué os digo esto? Porque una de las cosas que no os va a contar ningún inversor, pero que es así, es que cuando un inversor recibe un deck, su objetivo es filtrar rápido, ¿no? Porque si de cada 100 yo invierto en una, yo el objetivo es separar rápido la paja del grano para ver con cuál me quedo, ¿vale? Y esto es un tema importante, porque en un deck nosotros lo que vamos a tener que hacer es contar una historia y que sea una historia lo suficientemente positiva y atractiva y bien hilada para ir sorteando esas barreras de descarte que tiene el inversor, ¿vale? No va a ser tan importante el número que contemos, sino el cómo lo contamos, ¿vale? Entonces, muy rápido, voy a ir comparando, os pongo aquí los diferentes ejemplos para que lo veáis. Y como os digo, esto es una conversación, ¿eh? Si a mí me dejáis, yo puedo estar 3 horas hablando de esto, pero interrumpidme, preguntadme, oye, ¿esto cómo aplicaría en mi caso? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo no lo ves? Etcétera, etcétera. ¿Vale? Que siga una conversación. eh, ya os digo, interrumpidme tanto como queráis y al final dejamos un turno de preguntas también por si queda algo que no ha quedado claro, ¿vale? Bueno, lo típico, típica slide donde ponemos nuestro nombre, el logo, el eslogan, a nivel de eslogan, 4 o 5 palabras para identificar muy bien qué hacemos. Y una primera slide que hacen algunos emprendedores, esto se hace sobre todo en etapas más avanzadas, pero que podéis empezar a hacer, son lo que yo llamo la slide de highlights, ¿no? Donde con 4 bullet points explicamos qué es la empresa, dónde estamos, cómo ganamos dinero y la ronda, ¿vale? Si os acordáis, lo primero que os he dicho es que un inversor va a querer descartar rápido. Si introducimos una slide ya desde el primer punto de partida, donde con 4 o 5 cosas somos capaces de despertar el interés, automáticamente cambiamos ese otro deck. Voy a descartarlo rápido a, ostras, aquí ha introducido un dato interesante que merece mi atención. Y ya superamos esa primera barrera mental cuando el inversor analiza nuestro proyecto, ¿vale? Esta es la típica slide, ya os digo, que muchos emprendedores ponen de buenas a primeras para sortear esa barrera. Se suele utilizar mucho para empresas que ya están en una etapa muy avanzada, ¿no? Porque lo típico, si yo estoy buscando una ronda de 10 millones, lo pongo aquí y ya me evito hablar con fondos que a lo mejor invierten hasta 1 millón de euros, pero yo recomiendo que podría ser el caso también para vuestro proyecto. Otro ejemplo de primera slide que podéis incluir si no queréis ser tan taxativos, ¿vale? Para que veáis que hay diferentes modelos, es lo que yo llamo la slide del sí, ¿no? Cuando habéis encontrado algo en el sector o una ineficiencia muy clara en vuestro sector, antes de hablar del problema, podéis hablar de
lo que yo llamo el clear statement, ¿no? O sea, hablar de una verdad que es obvia, pero de la que no se habla. Os pongo un ejemplo. Em, Caso de Núcleo Founders, ¿vale? Porque lo tengo claro, porque es el pitch que hago cada día. Eh, los podcasts de emprendimiento no son formación para emprendedores. ¿No? Un clear statement muy claro, que es una verdad oculta, que la gente sabe, pero no dice. Yo con eso ya he hecho una primera llamada de atención y he dicho, oye, que es mucho más la formación de emprender. O sea, esta verdad oculta, todos la tenemos claro, pues tú ya sabes con esa frase lo que te vas a encontrar. ¿Vale? Y esto al VC que ve este proyecto ya le rompes los esquemas porque de nuevo, como hacíamos con la slide anterior, estamos pasando de voy a revisar rápido, voy a descartar rápido a, hostia, ya me has empezado con un punto muy potente que es obvio o que ya vas con tres, cuatro elementos muy positivos que convierten mi no inicial en un vamos a ver qué pasa. ¿Vale? Luego vamos a la parte del problema, ¿vale? Y para hablar del problema podemos hacerlo de diferentes maneras, ¿vale? Por un lado, si nos encontramos con que tenemos un proyecto en una etapa muy inicial, ¿vale? Al final hablar del problema, el problema o carencia que hemos identificado, porque esto puede representar una oportunidad de negocio, y hablar pues de cuantificar el problema, a quién afecta, tamaño de mercado. Esta es la opción más fácil, ¿vale? Si queréis en una slide hablar del problema. Si queréis ser más sofisticados, podéis atacar el problema desde dos ángulos, ¿vale? Y os pongo dos ejemplos muy diferentes en función del tipo de startup que tengáis. Opción A, tenéis un, un problema que es difícil de cuantificar o un problema muy emocional, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, Núcleo Founders, ¿no? ¿Cómo cuantifico cuán grande es ese problema? Pues hago una slide de estas características, ¿no? Una frase de testimonials. Users, personas específicos que tienen ese problema y hablan de ese problema. Puede ser una opción de slide para hablar del problema. Podría darse el caso, no obstante, que atacáis un problema mucho más racional, mucho más específico. Por ejemplo, si sois una compañía B2B que lo que está haciendo es ayudar a, me lo invento, eh, mejorar la eficiencia en costes en el supply chain. Pues ahí vamos a la típica slide donde sí que hablamos específicamente del problema, eh, cuantificándolo de la mayor manera posible en términos unitarios. Es decir, por ejemplo, en este caso que nos hemos inventado. eh, Supply chain. Dentro de la cadena de distribución en el mundo logístico para supermercados, eh, hay un sobrecoste del 10% en lo que es envíos de producto fresco. Y esto se produce porque, digamos, las soluciones logísticas actuales no tienen en cuenta pues, condiciones en frío, condiciones derivadas de todo lo que es materia fresca que se va moviendo. Eso produce adicionalmente una pérdida de calidad del 10% del producto, lo que hace que yo no pueda justificar subir el precio de, me lo invento, 50 euros a 55 euros. Entonces tengo un 10% de pérdida por la parte de coste y un 10% de la pérdida de ingreso, lo que hace que por pedido esté perdiendo un 25%. Entonces ya el VC, el inversor, si tú le hablas así, es imposible que de alguna manera te rebata el problema. Te puede rebatir si le gusta el proyecto o no, pero no te va a rebatir el problema. Y aquí demuestras que tienes un domain expertise muy claro del problema. ¿De acuerdo? Como digo, si hay alguna duda de lo que os esté explicando y demás, interrumpidme porque yo me embalo y vamos tirando. La parte del tamaño de mercado la veremos un poquito más tarde porque utilizaremos el otro ejemplo. Esta slide me gusta mucho. Se puede hablar del problema y posteriormente hablar de la solución, o se puede poner una slide intermedia
que yo le llamo el New Way of Doing Things, ¿no? Como existe un problema, seguramente existen empresas que intenten resolver el problema o categorías de empresas que intentan resolver el problema. No obstante, es una manera de hacer las cosas vieja. Se podría hacer de esta otra manera. ¿Qué estamos haciendo aquí en la mente del inversor? Crear una categoría. Estamos identificando que el resto de soluciones lo hacen mal y que nosotros lo podemos hacer bien. Y esto es un discurso muy bueno porque ya estamos empezando a hablar de la solución sin hablar de la solución, sino seguimos profundizando sobre el problema y ahí estamos preparando muy bien el terreno a la hora de hablar de nuestra startup, ¿vale? Esto es una slide que podéis incluir perfectamente. Y lo que hacéis es intentar convertir al inversor en un poco más believer de lo que vais a hacer. Luego hablamos de la solución del problema. Y cuando hablamos de la solución del problema, no hablamos del producto. Esto es muy importante. Los emprendedores, y esta es una frase que si queréis quedaros con una sola frase de lo que os voy a decir durante toda la sesión, os recomiendo esta frase. Como emprendedores, cuando habláis de vuestro proyecto o hacéis vuestro deck, no habláis del producto. O sea, no estáis vendiendo un producto, estáis vendiendo una oportunidad. Y un error que cometen muchos emprendedores es dedicarle demasiado tiempo a hablar del producto, ¿vale? Entonces, una slide donde hablamos de la solución al problema con la propuesta de valor o los diferentes elementos de la propuesta de valor al problema. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Núcleo Founders. Perdonad que os ponga el ejemplo de Núcleo Founders porque como es mi día a día y lo tengo claro, así me sirve, ¿no? Es decir, eh, problema de la formación en emprendimiento, esto está claro. Soluciones actuales que no resuelven el problema de la manera que deberían. Los podcasts es puro marketing para el emprendedor. Aceleradoras, se te quedan un porcentaje. Los másters, yo no puedo estar dedicándole 10 horas a la semana a emprender cuando quiero emprender. Y además es más colocación que no tanto emprendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Solución, Núcleo Founders con una propuesta de valor, tres bolas. Formación de alta calidad con píldoras cortas para acceder a ellas cuando quieras, acompañamiento semanal en sesiones reducidas semanales donde vamos estos temas específicos como aplican a vuestro caso y la parte de comunidad, porque emprender es una putada, estás solo y necesitas de alguna manera aprender de otros emprendedores. Pues esto es lo mismo que tenéis que hacer, hablar de las tres cosas que de alguna manera resumen vuestra propuesta de valor para resolver el problema, ¿vale? Y aquí disculpad, es exactamente lo mismo. A la hora de hablar de la solución, hablamos de la propuesta de valor, o si queréis hablar de la funcionalidad concreta del producto, pues un par de funcionalidades que explican cómo solucionáis el problema. Luego vamos al producto, ¿vale? Y por producto yo os diría una slide, dos como mucho. Ideal, si esto podéis hacer un vídeo, por ejemplo, donde se vea el producto, esto es algo muy llamativo. ¿Vale? De hecho, Cobie, por ejemplo, o otra startup del portfolio de Encomenda, una cosa que hacían súper guay era, tenían vídeos donde prácticamente era una demo de producto entera. Y esto es algo que está muy guay porque ahorras espacio en el deck. El propio inversor se puede hacer una idea del producto sin que tú tengas que describirlo demasiado y que luego puedes hacer decks interactivos que llevan a muchas cosas, ¿no? Esto lo veremos más adelante, pero hay vídeos clicables donde incluso puedes hacer que el propio inversor pues, se descargue el vídeo o un mockup dentro de de su teléfono móvil y esa es una experiencia muy positiva, ¿no? Entonces, como os digo, a nivel de presentación de producto, mostrar el producto y con una, dos slides máximo tenéis suficiente, ¿vale? Luego pasamos al siguiente porque ahora os quiero enseñar una cosa. Aquí, como decíamos, eh, un enlace a la demo de producto y demás. Y podemos hablar, o sea, aquí podemos hacerlo de una manera u otra, ¿no? Podemos hablar primero del modelo de negocio o lo que hemos conseguido.
Si habláramos del modelo de negocio, esto es básicamente, oye, ¿cómo ganamos dinero? Yo tengo un e-commerce y yo vendo zapatillas, tengo un ticket medio de 75 euros, un margen de producto del 60%, un margen de contribución, digamos, con todo el supply chain del 30% y un margen de contribución post-marketing del 10%. Punto. Perfecto. Tengo clarísimo cómo es mi modelo de negocio y cómo ganas dinero. Si eres un marketplace, pues cómo se producen los cash flows, por ejemplo. Oye, pues quién paga, quién cobra, cómo comisionas. Incluso podéis añadir pues los unit economics, desde cuánto cuesta captar cada cliente, el CAC, a cuánto valor capturas de cada cliente, que es el Customer Lifetime Value. ¿Vale? Hay gente que la parte del modelo de negocio lo pone después del producto, que es lo que más me gusta a mí. Hay gente que lo pone un poquito más tarde. ¿Vale? Luego está la parte del go-to-market y situación actual, que lo vamos a cambiar así. ¿Vale? Vamos a la parte de situación actual y os enseño un modelo y luego os enseño el otro. Básicamente, primero, coger las 4 o 5 métricas más importantes y centraros en ellas. ¿Vale? Como os digo, se trata de colocar mensajes y ser lo más precisos posibles dentro de la parte cuantitativa, porque lo peor que os puede pasar entre nosotros es que al inversor que le llega al deck le mole de lo que estéis hablando, que le pongáis 4 métricas, que luego se revise el Excel y vea que esas métricas no se corresponden con la realidad. Entonces ahí no os diría que sois un descarte automático, pero casi. ¿Vale? Ser precisos, tampoco hace falta poner muchísimas métricas, pero 3, 4 que os favorezcan. ¿Vale? ¿Qué métricas os pueden favorecer? Pues uno, y quizá la más importante de todas, crecimiento. ¿Vale? Eh, y esto lo veremos luego en el otro modelo, pero por simplificarlo, una de los grandes challenges que tenéis con un VC o con un inversor a la hora de hablar con ellos es el convencerles de por qué ahora es el momento ideal para invertir en vuestro proyecto. Porque el problema de los VCs, como os digo, o de los inversores es que reciben muchísimos proyectos y acaban invirtiendo de cada 100 en uno. Entonces, ellos mentalmente eh, muchas veces piensan, ostras, esto es un buen proyecto, pero todavía no. Voy a esperar, un wait and see que le llaman. Vamos a ir haciendo seguimiento, vamos a ir viendo, y ahí caes en saco roto, porque ahí te meten con el 60% de proyectos que acaban recibiendo. Entonces, una de las preguntas que os tenéis que hacer, o uno de los mensajes más claros que tenéis que dar a un VC es ¿por qué ahora es el momento perfecto para invertir en mi compañía? ¿Vale? Lo que llamamos momentum. Muy, muy, muy importante este punto, muy importante. Porque si os meten en la cola del seguimiento, ahí ya cuesta salir de ahí muchísimo. Otro ejemplo, ¿vale? Y aquí hay diferentes opciones. Os pongo 3 opciones en función del nivel de madurez que tengáis en vuestra compañía. Opción uno: somos una empresa que acabamos de lanzar el producto, tenemos primeras métricas, pero tampoco es que estemos súper bien. Vale, pues pongamos resultados obtenidos en X tiempo. Oye, pues durante las primeras 3 semanas hemos conseguido, pues, usuarios que han probado el producto, DAU/MAU, nivel de engagement de la plataforma, porcentaje de clientes que han vuelto a comprar. Cuando tenemos muy pocos datos, es más importante hablar de engagement que de captación. Es decir, es preferible tener 500 usuarios, que el 90% se conecten de forma diaria, a tener 1.000 usuarios que te facturen 2.000 euros. O al menos a nivel de momentum de VC es más positivo verlo de una manera que de otra. ¿Vale? Entonces, este punto importante que lo tenéis en cuenta. ¿Vale? Si vuestros números son pequeños, es mejor demostrar un alto nivel de engagement a números agregados. Siguiente slide. Y ahora veréis muy claro la parte que comentábamos antes del momentum. ¿Vale? Esta es la típica slide
que solo esto te puede generar una llamada con un VC, que es demostrar crecimiento y no solo demostrar crecimiento, sino que ha habido un momento a partir del cual habéis empezado a crecer de verdad, lo que lo llamo el aha moment, ¿no? Porque si sois capaces de demostrar esto, ahí es cuando al VC le entran prisas. Es decir, íbamos creciendo más o menos, pero de repente hemos hecho esto y gracias a hacer esto nos hemos disparado. Y ahí es donde le entra. Entonces pasáis de ser un proyecto que hay tiempo para verlo a un proyecto de, ostras, que es cuidado que esto va a crecer y me tengo que dar un poco más de prisa de la que me pensaba. Espera un segundo. Perdonad, que hay 150 personas aquí y hay veces que la gente se viene un poco arriba. A nivel de, como os decía, Momentum, si podéis encontrar algo que justifique que la empresa se está acelerando y que es el momento ideal para invertir en ella, espectacular. Y luego otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, si ni siquiera tenéis revenues o incluso en una etapa previa y si ni siquiera tenéis producto, hablar mucho de los learnings, ¿vale? Aprendizajes. Oye, pues Núcleo Founders, ¿vale? Tenemos primeros alumnos y tenemos primeros revenues, pero son muy poco significativos, ¿no? Pero yo podría hacer perfectamente una slide de estas características y decir, oye, noviembre, pues empezamos la empresa. Diciembre hicimos el MVP del MVP de la plataforma. Enero tenemos los primeros usuarios. Eh, semana pasada, pues la semana pasada identificamos que de todo lo que habíamos hecho, lo que más interesaba a los emprendedores era la parte de acompañamiento, la parte de comunidad y la parte de evitar cagadas. ¿Vale? Pues ahí lo ponemos. ¿Por qué? Porque demuestras que conoces muy bien el problema, que sabes, que, o sea, que eres consciente de lo que tienes que hacer y que tienes más opciones de escalar. ¿Vale? Entonces, si no tenéis muchas métricas o no queréis mostrarlas por el motivo que sea, porque tampoco son muy buenas, al menos learnings, ¿vale? De lo que habéis ido aprendiendo. Fijaros, por ejemplo, que en este modelo, por ejemplo, lo que se propone es esa slide del the old way, the new way, la ponen aquí. Por ejemplo, también se puede poner aquí o se puede poner antes, ¿vale? Para que veáis un ejemplo. Vale, fijaros que por ejemplo en esta el tamaño de mercado lo ponían antes, ¿vale? Porque hablábamos del problema identificado, ya dábamos una aproximación de mercado y luego hablábamos del mercado. Pero otra cosa que podríamos hacer es hacerlo como lo hacen aquí, ¿vale? Y hablar del tamaño de mercado desde dos perspectivas, ¿vale? Bottom-up y top-down. Que no sepa mal entender estos conceptos porque ahora lo vamos a ver, ¿vale? Yo puedo intentar identificar el mercado con una aproximación bottom-up, es decir, y esta aproximación se suele hacer cuando es difícil cuantificar el tamaño de mercado, ¿vale? Cuando no está el típico informe de McKinsey o de CB Insights o de cualquier otro informe de estos donde te dice que, yo qué sé, el sector logístico dentro de esta categoría representa 10.000 millones de euros de facturación. Por ejemplo, cuando no existe esa información, podemos hacer una aproximación inversa. Y os pongo un ejemplo porque además es divertido y creo que se entiende bien. Supongamos que tenemos una startup, ¿vale? Entre nosotros, que lo que hace es, em, tiene un software que permite eh, mejorar, hacer los decks, ¿vale? Lo que estamos haciendo ahora mismo. ¿Qué podríamos decir? Oye, pues hay, por ejemplo, millones de emprendedores que crean sus startups cada año, ¿vale? De emprendedores a startups hay un trecho. Pongámosle que se hacen 100.000 pitches por año. De ahí, pongamos que hay 40.000 startups que más o menos tienen cara y ojos y que de estas el 25% los decks los hacen mal, ¿vale? Eso significa que tenemos 10.000 potenciales clientes dentro de este mercado. Adicionalmente, podríamos hacernos un poco la película de que por el hecho de tener un deck malo, la valoración cae un 20%. Y suponiendo una media de valoración
de 6 millones, eso supondría perder 1 millón por un Maldec en valoración. 1 millón de valoración perdida por un Maldec multiplicado por 10.000 startups, tendríamos un mercado potencial de 10.000 millones al año. Pues esto es una aproximación bottom-up. ¿Cómo es una aproximación? Y este tipo de aproximaciones se usa, por ejemplo, cuando es difícil cuantificar el mercado, no hay datos de mercado, no hay informes, etcétera, etcétera. Se puede hacer de otra manera la top-down, que esta es la típica que habréis visto y que lo compararemos con el otro ejemplo porque me gusta más del otro modelo. Es el Tam-Sam-So, ¿no? Decir, oye, pues yo tengo un mercado, el mercado de la logística en la parte de alimentación representa, me lo invento, 300.000 millones al año. En España representa tanto, que además provenga de grandes superficies representa tanto, y yo que me dirijo a zonas urbanas de más de tantos cientos de miles de personas representa tanto, ¿no? Y de aquí vas haciendo, digamos, el desglose para identificar el tamaño de mercado, e intentando concretarlo lo máximo posible para que este se te adecue a tu target market. Que esta será una slide que a lo mejor habéis visto más, tipo así, el Tam Samsung típico, ¿vale? ¿Por qué es bueno, digamos, utilizar este approach? Porque, bueno, es fácil, o sea, si hay un informe que dice que el mercado es este, pues difícilmente lo van a cuestionar, ¿vale? Entonces ahí te apoyas mucho en el nivel de expertise de gente que se dedica profesionalmente a hacer informes de mercado. Pero si no encontráis ese approach, que sepáis que existe la opción de hacerlo eh, bottom-up, que es lo que comentábamos aquí, ¿vale? Hemos hablado de métricas antes, cuando estábamos hablando aquí, ¿vale? Eh, Hay otra fórmula que también está bastante guay, que son las que veremos aquí, ¿no? Que esto al final es más o menos lo mismo. Esto es hablar de métricas con 3 4 bullet points. Si estáis en una etapa algo más avanzada, ¿vale? Como proyecto, y tenéis claro, pues, cuántos genera cada cliente, cuántos cuesta captar cada cliente, los márgenes de cada cliente, esta es la slide que tenéis que utilizar, ¿vale? Que es básicamente decir, oye, este es mi modelo de negocio en términos de unit economics, esto me presenta, por ejemplo, si soy un e-commerce, ¿no? Este es mi ticket medio, de aquí reduzco mi coste de producción, de aquí reduzco mi coste de logístico, devoluciones, packaging, etcétera, etcétera. De aquí le saco el CAC y esto es lo que me queda a mi neto, ¿vale? Y esta slide, incluir este tipo de slides, sobre todo, si el número te sale bien, da muchos puntos, porque demuestra que conoces muy bien no solo tu modelo de negocio, sino cómo lo estás haciendo. Uno podría pensar, ya bueno, pero es que estoy en una etapa muy inicial, es verdad que estamos vendiendo, pero em, todavía no soy, no tengo units economics positivos, ¿no? Es decir, el CAC versus el lifetime value no me da, ¿vale? Ningún problema. Decid cómo lo tenéis hoy y enseñad cómo pensáis que lo podéis tener próximamente. Es decir, y además esto lo vamos a hacer gracias a ta, 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 ta. Por ejemplo, Núcleo Founders. Sí que somos unit economics positivos, pero bueno, porque estamos, o porque nos apalancamos mucho en la marca. Pero en el momento en el que empezamos a hacer paid, pues la idea es que con el paid, el orgánico, los eventos que hagamos dentro de nuestro hub de 1.500 metros cuadrados, con un sistema de referrals de afiliación, con un sistema de etcétera, 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 tendremos un LTV CAC de, como se ve aquí, pues 25, 30, 3x, por ejemplo. O sea, este tipo de slide con el breakdown comparando lo que es ahora con el después, os puede ayudar si es el caso de que a día de hoy pues los números no son lo suficientemente atractivos. ¿Vale? Tened presente que un inversor siempre busca que un lifetime value CAC se sitúe entre 2, 2,5 veces lifetime value CAC. Go to market, oye, pues básicamente cómo vais a captar clientes y cómo vais a escalar, ¿vale? Aquí lo importante no es tanto el hecho de que
para que nos entendamos, el número de 1 o 1,25, sino que haya coherencia en la estrategia de go-to-market. Os pongo un par de ejemplos. Tenemos un producto, o sea, vendemos un SaaS con un ticket enterprise de 100.000 euros al año, ¿vale? Porque vendemos a grandes corporates. Vale, pues es totalmente incoherente decir que nuestro modelo de adquisición va a ser puramente inbound y que dentro de nuestra web pondremos el Stripe y nos pagarán. ¿Por qué? Porque una empresa no se gasta 100.000 euros en un software si no pasa por un proceso muy definido a nivel de ventas. Caso contrario, tenemos un SaaS donde tenemos un ticket medio de 5 euros al mes. Con 5 euros al mes de SaaS no podemos poner comerciales porque no salen los unit economics. Entonces es que haya coherencia entre tres grandes patas, ¿no? La parte de producto, la parte de modelo de negocio y la parte de go-to-market. En la slide de go-to-market, lo que valida al inversor es que esas tres patas tienen sentido y son coherentes la una con la otra. ¿Vale? Y al final es básicamente esto: a qué segmento de mercado te diriges inicialmente y cómo vas a llegar a él. Competencia. Venga, aquí os contaré un tema que creo que os va a ayudar. Típica slide, ¿vale? Donde hacemos una matriz y donde cogemos dos ejes que son factores de éxito, ¿vale? Y que da la casualidad de que siempre todos estamos arriba a la derecha. Esta la habréis visto absolutamente todos, ¿vale? Esta es una opción, pero no es la opción que más me gusta. ¿Por qué? Porque todos y absolutamente todas las startups que he visto en mi vida, todas aparecen arriba a la derecha. Por tanto, eso me da poca información. ¿Cuál es una opción mucho mejor? Algo así. Ponemos una tabla donde identificamos diferentes competidores. Podemos poner una línea donde hablamos del foco, la geografía, el tipo, modelo de negocio. Podemos poner incluso capital levantado. Podemos poner, yo qué sé, datos que tengáis de facturación de otros competidores si es el caso. Y a partir de ahí definir cuatro o cinco factores de éxito. ¿Vale? Fijaros que esto es importante, que en el cuarto que he puesto aquí, nosotros aparecemos como negativo. Y esto es muy importante, que, pues esto pasa también siempre, ¿eh? Esta es la típica slide donde nuestra empresa sale siempre con el check y somos mejores que el resto de competidores. Y yo creo que eso no es una buena approach. Es mejor decir en qué somos mejores y en qué somos peores, porque es normal, porque en una startup el foco es súper importante. Y es preferible decir, oye, mi centro está en estos tres temas y no me voy a centrar en este tema. Otra vez, ejemplo Núcleo Founders. ¿Yo dónde voy a ser muy bueno? En dar contenido de alta calidad, en explicar, en lo que yo llamo radical transparency, en explicar cosas que el resto de programas no cuentan, en tener internal information, en explicar cosas que es el día a día de un VC, que un VC no te va a contar porque no forma parte de su modelo de negocio y contártelo, porque yo quiero que me vengan el mayor número de proyectos posibles. Y si yo contara ciertas cosas, a lo mejor habrá proyectos que no irían a VCs. Entonces, en eso soy muy bueno. ¿Dónde no soy muy bueno, por ejemplo? Pues, por ejemplo, en lo que es el factor, por así decirlo, de ciertos topics. Es decir, si vosotros sois emprendedores que lo que estáis buscando es programas formativos donde os enseñen temas, por ejemplo, de inteligencia artificial, producto, tecnología, ahí no soy bueno, no soy para vosotros. Yo soy muy bueno en explicar las reglas del juego, en explicar errores y en explicar, por ejemplo, funding. En otros temas tenéis otras soluciones en el mercado que funcionan mucho mejor. Entonces, creo que es bueno incluso diferenciarte tanto eh, por tenerlo como por no tenerlo, porque así también el VC ve que sabéis lo que estáis haciendo y que no os estáis sobrevendiendo. ¿Vale? Un tema que no he dicho en toda la presentación, pero creo que es importante, ¿eh? Fijaros que aquí pone análisis competitivo, roadmap, estrategia de go-to-market. Hay una manera de mejor de hacerlo. En lugar de poner eh, el título de lo que vamos, o sea,
de lo que vamos a hablar, análisis competitivo, podemos poner una frase que autoexplique lo que estamos explicando en la presentación. Como os decía, el objetivo de un deck es colocar mensajes. Yo que quiero colocar a nivel de núcleo founders, y que de hecho ya lo estáis viendo que lo estoy haciendo aquí, no me escondo. Uno, que hablamos de lo que importa. Dos, que está hecho para todos los emprendedores digitales independientemente de su nivel de conocimientos, o sea que yo puedo enseñar a gente que acaba de empezar o gente incluso que ya ha montado su segunda, tercera startup y por ejemplo, que se va a hacer seguimiento, ¿no? Pues yo constantemente, en lugar de poner análisis competitivo, podría poner, por ejemplo, somos una solución creada por insiders que te van a contar lo que otros no te cuentan. Y ya con eso, luego ya pongo la tabla, ¿vale? Y es incluso hasta mejor que empecéis haciendo el deck solo poniendo los títulos y luego completéis las slides. Esa sería, creo yo, la mejor aproximación. De hecho, cuando estaba en Intellectium, que tuve que comerme, hacer varios decks, el primer ejercicio que hacíamos, y de hecho, mira, esto no lo había ni pensado, pero lo voy a incluir en el grupo. Gracias, Enric, tío, porque es que estas sesiones que hacemos juntos, la verdad que aparecen buenas ideas. Una sesión que solo sea de escribir los mensajes. De hecho, Dani, esto nos perdona, que le hablo a Dani, que es nuestro editor de vídeo, una sesión, tío, donde para los decks de enseñar a los mensajes, de cómo construir un discurso. Luego lo comentamos. Luego, presentación de equipo. ¿Vale? Bueno, esto son exactamente las dos mismas slides. Y aquí podéis, o sea, yo que os recomiendo ver las fotos, el nombre, el apellido, la posición. Si con un par de frases podéis explicar la experiencia del resto, ¿no? Decir, oye, pues en mi caso, Mario Brasesco. He invertido más de 50 compañías y me he visto más de 7.000 emprendedores. Pues eso ya te hace una idea de que si estoy montando un proyecto de formación para emprendedores, algo puedo saber, ¿no? Pues pensad en el par de métricas o las 7 palabras que podríais introducir en vuestro caso para cada uno de vosotros, ¿no? Y luego los logos. Podéis poner incluso la típica foto clicable con el loguito del LinkedIn para que luego vayan a veros, etcétera. Luego hayamos hablado de lo que es el problema, solución, producto, modelo de negocio, la estrategia de go-to-market, diferenciación y equipo. Ahora tenemos que vender una visión, ¿no? Hasta ahora hemos hablado de lo que puede llegar a ser. O sea, esto es un sándwich. Primero exponemos la oportunidad, luego lo que hemos hecho y ahora volvemos a explicar la oportunidad. ¿Vale? Es como una hamburguesa. Ahora hablamos de las proyecciones, ¿vale? O de cómo nos vemos a largo plazo, ¿vale? Aquí tendréis mucha literatura, cada uno lo va a hacer como considere. Hay gente que hace el típico mensual proyectado a 8 o 12 meses. Hay gente que te dice que no, que hay que vender una estrategia a largo plazo para los siguientes 7 8. Hay gente que te dice que con que vendas un par de años es suficiente. Como el Excel lo aguanta todo, yo os diría, con 3 años que pongáis, suficiente, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, aquí lo mismo, ¿vale? Típica slide de crecimiento que genere momentum para el inversor, ¿vale? Esta slide sirve, uno, para ver cuán ambicioso eres, que no peques de ser poco ambicioso, pero que tampoco peques de flipado, en el sentido de que eh, hablaba el otro día que hicimos la sesión, que ya la tenemos incluida en el curso, ¿no? Con un experto en temas de conseguir financiación no dilutiva, que me decía, yo no conozco una startup que en 3 años facture 25 millones. Entonces, si tú pones que en el tercer año vas a facturar 25 millones, ahí pecas de poco realista, ¿no? Entonces, que no quedes ni demasiado poco ambicioso ni cero realista, ¿vale? Así como reflexión. Luego, típica slide de ronda. Oye, busco
tanto importe, lo distribuyo en este uso de los fondos y la valoración. Hay gente que dice que no se ponga la valoración porque eso te fuerza a tener una... O sea, tienes más opciones de hablar con el inversor, ¿no? O sea, si no pones la valoración, a poco que les gustes, el inversor te va a llamar, aunque sea para saber la valoración si le encaja o no. Cuanto más inicial sea el proyecto, más podéis hacer eso. Si estáis en una startup y que ya estáis facturando, o sea, que ya estáis buscando 3 millones de euros, ahí ponedla sí o sí, ¿vale? Si estáis en una etapa inicial, como probablemente ni sepáis qué valoración acabéis cerrando la ronda, podéis no ponerlo, ¿vale? Y ahora que estamos vendiendo, digamos, la visión, ¿no? Es decir, o sea, cuán grandes podemos ser y cuánto necesitamos para conseguirlo, podemos hacer una slide así, ¿no? Decir, oye, ¿cómo visualizamos el futuro? ¿No? ¿Cómo vemos esta empresa a largo plazo? ¿Qué queremos ser de mayor? Por ejemplo, mi caso, mm, yo creo que podemos convertirnos en el proyecto de formación líder online de habla hispana para emprendedores digitales, vertebrado precisamente en los 3 puntos que os decía, ¿no? En la formación, el acompañamiento de la comunidad. Y que podemos acabar siendo, ¿no? Y esto sería un mensaje que os haría así para para buscar inversión para mi proyecto, integración total de la cadena de valor. Y al final yo me convierto a muy largo plazo en escuela, incubadora, fondo y proveedora de servicios, ¿vale? Que no es el caso, no es mi visión, pero para poderos un ejemplo, ¿vale? Ahí comunicas de cómo te ves a largo plazo a nivel de visión, ¿no? Y aquí lo mismo, pues, ¿qué quieres que sea cierto en un futuro? Y luego, una última slide, que esta es la típica contraportada, ¿vale? Con los datos de contacto. Tal. Y si podéis hacer un call to action, mejor que mejor. Acordaros, y esto es muy importante, que el objetivo de un, de un deck es el mismo que el de un currículum. Queremos una siguiente llamada. Por lo tanto, tenemos que poner un call to action para forzar esta siguiente llamada. Desde un QR que nos enseñe un vídeo súper guay a nivel compañía para acabar de poner cachondo entre comillas al inversor para que nos vuelva a contactar. Un QR que nos lleve, por ejemplo, al Calendly para que el inversor con 2 clics agende la llamada. Yo qué sé, un enlace a un Notion, por ejemplo, donde tengamos mucha más información del proyecto y donde lo primero que vea el inversor es, oye, ¿quieres que te cuente todo esto en directo? Pues agenda la llamada aquí. Pero muy importante, agendar una llamada. Lo único que no queréis, o una de las cosas que no queréis, mejor dicho, es que enviéis un deck, que el deck se quede por ahí perdido en la mesa del inversor. Porque como os digo, de cada 100 decks que reciben, invierten en uno. Es un funnel y tenéis que tomaros el proceso de fundraising como si fuera un proceso de ventas tal cual. ¿Vale? Y luego, pues ya os digo, podemos hablar de otras slides que podéis poner, pues temas más de datos relevantes a nivel industrial si estáis en una etapa muy incipiente, podéis hablar de learnings, de qué funciona, qué no funciona, podéis hacer una típica slide, por ejemplo, con screenshots de producto explicando más funcionalidades, podéis hablar, poner una slide de roadmap si queréis entrar en más profundidad respecto a lo que hemos hablado antes del plan de crecimiento. Pero vaya, básicamente os diría que para la etapa en la que estáis, salvo que estéis levantando, puede ser que alguno de vosotros lo esté haciendo, una ronda de 1 millón, con esto para un primer deck tenéis más que suficiente. ¿Vale? Dudas, venga, que pensaba que me vais a preguntar más. No sé si es que he sonado muy técnico y debería haber diluido un poco el mensaje. Si es así, disculpad de antemano. pero, pero tenemos tiempo así. Como hemos empezado más tarde, tenemos dudas y luego os enseño una cosita que tenía preparado para vosotros. Muy Dudas, bien. preguntas, sugerencias. ¿Qué cambiarías de un pitch deck a un investor deck? ¿O un pitch? ¿Qué recomendarías explicar sobre todo?
Cuando hablas de pitch deck, ¿hablas de pitch deck a nivel formato presentación o hablas a nivel de lo que es presentación? O Lo digo sea, sobre todo para que podamos compartir para aquellas startups que vayan al foro de NextGen VC este vídeo ujú, que les sirva. ¿Qué ujú. le recomendarías en una exposición, en un foro, por ejemplo? De 5 minutos. Correcto. Vale. Yo os diría, el pitch deck, para la hora de presentar, ¿vale? Tiene dos diferencias respecto a lo que acabamos de ver, que es, por así decirlo, el diseño o el formato, no en cuanto a estructura, sino sí a tamaño de letras, imágenes, etcétera, etcétera, y luego que es mucho más condensado. Pero el hilo conductor es exactamente el mismo, ¿vale? Quizá parte de highlights la obviamos, hablamos del problema, tamaño del mercado, esta si la queréis obviar la podemos obviar, esta súper importante, esta presentación de producto. Fijaros, por ejemplo, que incluso esta y esta la podéis juntar y habláis de la solución mientras de fondo se ve un GIF que muestra el producto, por ejemplo, y ya juntáis dos en una. Modelo de negocio, esto lo tenéis que hablar, esto también. Go to market y roadmap, si queréis, lo podéis juntar. La competencia, por ejemplo, si es un pitch de 5 minutos, pues a lo mejor lo podéis poner. Mira, un truquito que podéis hacer siempre que vayáis a este tipo de eventos, podéis preparar slides de anexos. Porque si algún inversor os pregunta un tema que a lo mejor no habéis visto, siempre podéis hacer la típica, ostras, me alegra que me hayas hecho esta pregunta porque justo he preparado unas slides en anexos que resuelve esta incógnita. Y vais directamente a esta slide, lo explicáis y os viene de lujo. Porque, de nuevo, podéis colocar el mensaje con algo que ya tenéis preparado. Lo que no queréis en un pitch es que un inversor os haga una pregunta que os pille totalmente de imprevisto. Entonces es la manera ya de, digamos, marcar, ¿no? Y entonces, el equipo, sí o sí. Hay gente que dice incluso que podéis poner la primera slide, la del equipo. También es una opción. Esto se recomienda sobre todo cuando está muy, 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 muy ligado el equipo al problema. Es decir, por ejemplo, no es el caso, pero pongamos que hagamos lo de Núcleo Founders, ¿no? Pues oye, yo me llamo Mario Brasesco, pues he estado invirtiendo estos últimos años a través de Encomendas Smart Capital, he hablado con 7.000 emprendedores, he invertido en 50 y lo que he descubierto en los últimos años, ¡pam! Y ya vas directamente al problema, ¿vale? Y lo usamos como hilo conductor. Yo mi recomendación es que pongáis la presentación del equipo aquí. Si queréis poner cuatro datos también, luego la ronda y el call to action, ¿vale? El call to action o estas las podéis juntar, ¿vale? De decir, oye, vender una visión y a partir de ahí un next step. En un pitch todavía es más importante la parte emocional, la parte racional, porque pensad que en un pitch el inversor va a ver 7, 8 proyectos. Lo tenéis que enamorar más con el discurso que con el dato. Y sobre todo, y muy importante, uno, demostrar que ahora es el momento perfecto para invertir en vuestro proyecto. Y dos, que este es un proyecto, que esto no es algo que no he comentado, pero podríamos hacer una sesión solo de esto prácticamente, que este es un proyecto con el que va a poder ganar 10 veces el dinero que va a invertir. Porque por tema de unit economics de un VC invierte en una compañía si cree que va a poder hacer un 10x. Que esta es otra reflexión si queréis que en vuestro proyecto invierta un VC o no. Que esto es otro tema que daría para mucho. Creo que hay una duda aquí. Vale, es de Raúl. Mira, justo a Raúl sí que lo conocía. Pues encantado, Raúl, y ya hablamos. Un abrazo. Vale, no sé si hay alguna duda más antes de que os muestre algo. Si hay hambre, y por eso tenéis hambre y demás, ¿no? Vale, pues mira, os dejo a ver si puedo hacer algo. Eh, yo si cambio estas pestañas, lo veis, ¿no? Vale, pues vamos a ver si puedo hacer una cosa. Esto que Pues, vas a mostrar es para
para solo los que estamos aquí presentes o No, para cualquier persona no, que forme. esto que os voy a mostrar es lo que es para todos, pero luego lo que os daré es el premio, Vale, vale, ¿vale? muy Y bien, luego ya te diré y así lo cortamos y demás, ¿vale? claro, ¿Veis mi pantalla lo que genial. estoy poniendo, no? A ver, esto es... Vemos el PowerPoint. Ah, ¿seguís viendo el PowerPoint? Ah, esperad, Perfecto. perdonad. Compartir. Vale, ahora sí que estáis viendo la plataforma, Sí, ¿no? Vale, pues esto es básicamente Núcleo Founders. Bueno, a ver, es digamos el MVP del MVP, ¿vale? Pero para que veáis, esto es un poco lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Es una plataforma formativa donde al final hablamos tanto de las cosas que la gente suele hablar como de las cosas que no suele hablar la gente, ¿vale? Y os pongo un par de ejemplos. Em, Gestión de socios. Cómo gestionar conflictos entre fundadores. Problemas de emprendedores. O sea, el 90% de los equipos emprendedores, a los 2 3 años hay uno que salta. Pues cómo gestionar eso. Cómo alinear a inversores si un inversor quiere vender y el otro no. Temas de propiedad y governance. Oye, ¿qué pasa cuando los inversores se acaban convirtiendo en los gestores del proyecto y no el emprendedor? Recomendaciones de gestión del board. ¿Vale? Pues este tipo de temas. Por ejemplo, a la hora de encontrar inversores, ¿vale? ¿Cómo piensa un inversor? Lo que os he comentado ahora. ¿Cuál es la North Star Metric? ¿O cuál es la pregunta que tenéis que hacer que el inversor responda así para que invierta en vuestro proyecto? ¿Cómo funciona la dilución? Con ejemplos de cap tables, diluciones. ¿Cómo hacer para diluirme un punto más, un punto menos? O todo esto con exámenes. Estrategias de fundraising. ¿Cuándo salir a buscar? Tipos de financiación. ¿Cómo hacerlo eficiente? Análisis. Pues esto, por ejemplo, que hemos hecho ahora, ¿no? Del análisis del deck, pues aplicándolo a muchas cosas. En este caso, analizaba en directo un préstamo convertible. ¿No? Y tenéis, digamos, el caso. En algunos casos, en este ejemplo que os he puesto en concreto no, pero en algunos casos pues se hace una serie de preguntas para que las resolváis. Podéis poner un comentario, podéis tomar apuntes, podéis hablar directamente conmigo, ¿vale? Y, y eso, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, un poco los módulos que tocamos? Pues desde, bueno, primeros pasos es introducción a la plataforma, entender las reglas de juego, que a pesar de que algunos de vosotros estéis en una etapa más avanzada, pues hay reglas de juego que hasta que no llevas un par de años no las tienes muy claras como emprendedor, pues escoger a tus socios ideales, temas de salud mental para emprendedores, que esto también da para hacer un curso solo esto, temas de estructura del equipo, escoger estrategias adecuadas a nivel de producto, go-to-market, internacional, encontrar inversores de nivel. Historias de errores, que esto es un tema en el que yo he querido incidir mucho. O sea, la gente habla de lo bien que le ha ido, pero nadie te habla de por qué ese emprendedor no lo consiguió. Y a veces se aprende más de los fracasos que de los errores. Y tema de material adicional que constantemente vamos completando. Por ejemplo, ayer vino a la oficina de núcleo el coceo de vicio y nos dio una sesión de 2 horas de cosas que habían hecho bien, que funcionó, que no funcionó. Pues esto si todo va bien y Dani tiene tiempo, en algún momento subiremos esa sesión, por ejemplo, adicional. ¿Vale? Y esto es, digamos, Núcleo Founders, ¿vale? Solo para que sepáis que incluye Núcleo Founders. Incluye toda la plataforma, sesiones semanales, ¿vale? Con grupos reducidos para ver temas. Oye, pues esta semana vamos a ver el pacto de socios. Quien se quiera conectar puede conectarse. Os recomiendo antes de esta sesión veros este y este vídeo y luego vamos a la sesión. Y hablamos del pacto de socios, de cómo negociarle a un inversor esto, si tenéis que aceptar esta cláusula o no, cuidado con esto, etcétera, etcétera, de manera semanal. Y luego la parte más de eventos, comunidad y demás, ¿vale? Que esto cuando sea un poco más público os lo enseño, solo para que lo veáis. Este es un espacio donde estamos, que son 1500 metros cuadrados. Aquí, de hecho.
Además, justo hemos estado hoy preparándolo para la ocasión. Tenemos un escenario donde vamos a hacer algunas masterclasses y clases con gente muy potente, como es el caso, por ejemplo, del coceo de vicio, pero hemos tenido aquí, por ejemplo, también a Albert Bosch de Housefly o un emprendedor que yo no lo conocía, pero que vendió a la empresa Apple, ¿vale? Y aquí tenemos las clases. Y bueno, y digamos que es un modelo, solo para que lo tengáis en cuenta, que es un pago único, o sea, se paga una vez y lo disfrutas durante todo el año, ¿vale? Y te incluye, digamos, todas las sesiones semanales, parte del acompañamiento, resolución de dudas, etcétera, etcétera.